Ya. Y ya. Comenzamos la segunda parte con este ejercicio. Vuelvo a explicar. Tenemos solo exponente, o sea, solo base 2, distintos exponentes, distintas operaciones. Y bueno, ya, con el primer término de arriba, ¿qué hacíamos cuando estábamos elevando algo a algo? Se conservaba la base y se multiplicaba los exponentes. Entonces conservamos la base que es 2, multiplicamos los exponentes menos 2 por menos 3 y nos da eso que es 6. Luego, eso dividido, misma operación acá, menos 3 por 2 sería 2 elevado a menos 6. Luego, en el denominador, ¿qué tenemos? Tenemos 2 elevado a menos 3 y todo eso elevado a menos 1. Misma operación. Conservamos la base, multiplicamos los exponentes. Nos queda 2 elevado a 3. Y esto por misma operación, conservamos la base, multiplicamos los exponentes, nos queda 2 elevado a menos 2. Y esto es igual. Arriba, ¿qué tenemos? Tenemos una división. ¿Qué hacíamos en una división? Conservábamos la base y restábamos los exponentes. Entonces nos va a quedar 2 elevado a 6 menos menos 6. Ojo ahí. Estamos restando menos 6. Y abajo... Qué feo eso. Um, abajo, conservamos la base y sumamos los exponentes, ¿cierto? Porque estamos multiplicando. Queda 2 elevado a 3 más, le sumo el menos 2. Finalmente, tengo arriba 2 elevado a 6 menos menos 6 sería 2 elevado a 12. Y abajo tengo simplemente 2 elevado a 1, me queda. O sea, 2. Entonces, 2 elevado a 11. Y eso es... Está bien. A ver, 2 elevado a 11, ¿cuánto es? Si no me equivoco, es 2048. Si no me equivoco. Y los reactivo. Los desmuteo. Sí. Sí. Ajá. Eso es lo que está abajo. Claro. Claro. Si tú le sumas algo negativo, es restar. Claro. Exactamente. ¿Quién dijo eso? Obvio. Sí. Sí. Vamos del principio. Este estaba más fácil. Porque es misma base. Todo es la misma base. Obvio. Y entonces cacharon todo el procedimiento, ¿no? Por favor, chiquillo. Ya, pues entonces, lo primero que hicimos. Ay, baje su micrófono. Por eso los tengo silenciados. No. Ya, lo primero que hicimos fue
elevamos... Ah, una potencia la elevamos a una potencia, ¿cierto? Ahí el 2 elevado a menos 2 lo elevamos a menos 3. Y multiplicamos los exponentes menos 2 por menos 3 y nos dio 2 elevado a 6, ¿cierto? Hicimos la misma operación en los cuatro términos. Arriba dividimos dos potencias que son 2 elevado a 6 dividido en 2 elevado a menos 6. Conservamos la base y restamos los exponentes. Es decir, al 6 le restamos menos 6. Y abajo conservamos la base y sumamos los exponentes. Porque estamos multiplicando potencias. Claro, se suman. Exactamente. Sí, po. ¿Quién dijo? Em, Eso es nada más que 2 elevado a 6 menos, claro, en la parte de arriba, pues. El 2 elevado a 6 dividido en 2 elevado a menos 6. Conservamos la base y restamos los exponentes. Entonces 6 le restamos el menos 6. 6 menos 6 es 12. Ajá. Y abajo conservamos la base y sumamos los exponentes, que 3 más menos 2. Ajá. Sí, eso es. Resté los exponentes, conservé la base y resté los exponentes. No, porque 6 menos 6, no es 6 menos 6. Claro, eso es propiedades de la suma. Sí, pues eso es restar un número negativo de sumar. Sí, pues 7, ¿cuánto es 7 menos 4? Sí, pues eso es. Esas son ya operaciones que damos por sabida para este curso. Pero no. Eh, sí, por restar números. A ver, ¿qué más? Son cuestiones de la suma, de álgebra. Los vamos a ir viendo. Pero sí, pues. rest- 2 elevado a 11. Yo me acuerdo porque yo sé que 2 elevado a 10 es 1024. Claro. Yo esto estoy seguro. 2 elevado a 10 es una, porque es una buena aproximación. Es una buena aproximación esta, chiquillo. 2 elevado a 10, aproximadamente 10 elevado a 3. Ajá. 2 elevado a 11. No, no es necesario. Con 2 elevado a 11 ya está listo. Pero igual no está de más que sepan esto, que 2 elevado a 10 aproximadamente 10 elevado a 3. Encuentro bacán. Eh,
Borramos otro, al tiro nomás. 2048. No, si borré. Ahí volví. No hay nada más abajo. Se borra. Tararán, tararán, turururururum. Ya, vamos con ese. Arriba sí tengo. Sí. Lo voy a mutear el mismo método. Voy a hacerlo, después lo explicamos. Vamos. Primero tenemos arriba una multiplicación. ¿Qué hacemos cuando teníamos una multiplicación? Bueno, antes de sacar el menos uno, conservábamos la base y sumamos los exponentes. Entonces nos va a quedar que esto es igual a 5 elevado a menos 2 más 3. Y todo eso está elevado a menos uno. Y aquí dividido en 5 elevado a 7. Y en el denominador tenemos... Que chueca esa línea. Por ahí un poco mejor. 5 elevado a 3 dividido en la misma operación. Multiplicamos los exponentes. Cuando tengo algo elevado a algo, me queda 5 elevado a menos 4. 5 elevado a menos 4. Porque es 2 por menos 2. Continuamos. Hay que se vea eso. 5 elevado a menos 2 más 3 es más 1. 5 elevado a 1 y todo eso elevado a menos 1. Aquí 5 elevado a 7. Y en el denominador 5 elevado a 3. ¿Qué hacíamos cuando teníamos una división? Conservábamos la base y restábamos los exponentes. Entonces me va a quedar 5 elevado a 3 menos 4. Bueno, aquí al tiro voy a dejar que es 5 elevado a menos 1. Entonces, porque multiplicábamos los exponentes cuando una potencia la elevábamos a algo, conservábamos la base y multiplicábamos los exponentes. Entonces nos queda 5 elevado a menos 1 dividido en 5 elevado a 7 dividido en 3 menos 4 sería 5 elevado a 7. Continuamos. En el numerador, 5 elevado a menos 1 dividido en 5 elevado a 7. Conservamos la base y restamos los exponentes, ¿cierto? Entonces nos queda 5 elevado a menos 1
menos 7. Y abajo 5 elevado a 7. Arriba menos 1 menos 7 sería menos 8, ¿cierto? Entonces tenemos 5 elevado a menos 8 dividido en 5 elevado a 7. Tenemos una división. Conservamos la base y restamos los exponentes. Queda 5 elevado a menos 8 menos 7. Entonces nos queda que esto es igual a 5 elevado a menos 15. Un número muy pequeño. Y tienen voz ahora. Vamos de arriba. Sí. Uh-huh. Sí. O sea, lo resté, po. A menos 1 le resté 7. ¿Sí? Uh-huh. No, 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 no. Es menos 8. Sí, porque 5 le va a menos. Mire, mira, tenemos aquí la recta numérica. Tenemos aquí el 0. Tenemos aquí el menos 1. Chin, chin. Yo el menos 1 le quité 7. Entonces, pum, le resté 7 para acá. Y ahí llegó al menos 8. No es menos con menos nada más. Es menos 1 menos 7. Y eso es menos 8. Claro, estoy. Es que es una resta, pues no es una suma. Pero claro. Ujú. Es que claro, no, no es. Bueno, menos por menos da más. No, ¿sí? Sí, sí. Sí, bueno, si le acomoda así, entenderlo así, está bien. Sí, sí. Ya, pero igual, ya cacharon este ya. Entonces. Ah, perdón, estaba tomando agüita. Em, sí, pues a ver, démosle del principio.
No sé en qué parte... No, esto no lo hemos explicado, pues nada. Ah, ya. Al principio, ¿qué hicimos? Ese era el enunciado. Teníamos todo ya, todos con igual base. Entonces, eso que estaba ahí en menos 2 por 5 elevado a 3, conservé la base y sumé los exponentes porque estamos multiplicando potencia. ¿Ok? Y no hice nada más en ese paso. Oh, qué flojo. Ah, no, lo otro que hice en el término de abajo. Una potencia elevada a una potencia. Multipliqué los exponentes. Conservar la base, multiplicar los exponentes. Y ahí llegamos a ese resultado. Restamos el 2 con el 3. O sea, menos 2 más 3. Nos da 1, ¿cierto? Multiplicamos los exponentes nuevamente. Y nos dio menos 1 acá. Y abajo hice directa la resta de una división. Entonces 5 elevado a 3 menos 5 elevado a menos 4. Nos da 5 elevado a 7. Ahí, ojo, ojo, ojo. Bájale el micro. Aquí. Sí, con el motorista. Sí, vos chiquillos ahí. Ojo con los micrófonos. Eh... Y continuamos. Aquí. En la división, conservé la base, resté los exponentes. 3 menos 4 nos da 7. Y arriba lo que hice, pasé al tiro esta cuestión, el 5 elevado a 1, elevado a menos 1, lo elevé al tiro a menos 1, porque 1 por menos 1 me da menos 1. En el numerador aquí tengo el menos 1 con el 7 y eso ahí es donde habíamos llegado a la explicación de nuestros compañeros. Menos 1, menos 7 nos da menos 8 y abajo tengo 5 elevado a 7, menos 8, conservo la base, resto de los exponentes, menos 8 menos 7 nos da menos 15 el resultado final. 5 elevado a menos 15 es un número chico. ¿Cuánto es más o menos? A ver si tengo calculadora aquí. Es 3,2768 por 10 elevado a menos 11. Ok. Ya, de esto yo les voy a mandar un ejercicio de esto de tarea. Ahora vamos a ver otro tópico. Ya, suficiente con las potencias por ahora. Procedemos a la factor. Vamos a empezar a factorizar cosas ya. Factorización y productos notables. Entonces, chao con las propiedades de las potencias.
Bueno, igual hemos hecho un poco de factorización. Ahora, al ir simplificando estas fracciones, por ejemplo, cuando hacíamos que 6 era 3 por 2, eso es factorizar. Factorizar es reducir algo a un producto en factores. Por ejemplo, cuando decimos que 6, factorizarlo significa dejarlo como 2 por 3. No necesariamente tiene que ser un número. Por ejemplo, 4x menos 2. Yo lo puedo factorizar por un factor común que tienen, que es el 2. Porque 4x, bueno, si factorizando esto, me queda 2x menos 1, ¿cierto? A ver, los voy a silenciar de nuevo, chiquillos, hacer lo mismo, explicar y después aclaramos dudas. Entonces ya, factorizar quiere decir eso. Escribir algo, no necesariamente un número, puede ser una expresión, escribirla en factores. Vimos aquí, por ejemplo, el 6, que es 2 por 3, y 4x menos 2. Buscamos un factor común que tenga. En este caso es 2. Y lo factorizamos por ese factor común. En este caso era el 2. Decimos que es 2 por 2x nos da 4x, ¿cierto? Y 2 por menos 1 nos da menos 2. Esto entonces, la primera factorización es factor común. Buscar el factor común. Vamos al tiro con ejemplos. Yo tengo 6x cuadrado menos 3x. No, vamos a ver otro número. Menos 5x. Aquí el factor común es x. ¿Ok? Porque yo al factorizar por x, el factor que tienen ambos términos. El primer término es 6x por x, ¿cierto? Y el segundo es 5 por x. Entonces esa es la primera factorización que vamos a ver, que es buscar el factor común. Otro ejemplo, aquí vamos a ir viendo ejemplos nomás, rapiditos. Un ejemplo, segundo ejemplo. 24 a menos 12 más 6a. Primero, reduzcamos esta expresión. Los que llevan a, juntémoslos. Y los que no tienen a, lo dejamos aparte. Entonces 24a más 6a nos da 30a, ¿cierto? Y a esto le restamos 12. ¿Qué factor común tienen esto? Primero el 6, por 6, porque 6 es 5a menos 2 por 12. Ahí extraje el factor común de esta cuestión. Entre 30a y 12 menos 12, el factor común es 6. Vamos con otro ejemplo al tiro. Harto ejemplo nomás, ¿cierto? Es facilito el factor común. Después vamos a ver otras factorizaciones más chacales. 6z al cuadrado más 4z. Aquí ya tenemos un factor común más complicado quizá. Porque para empezar,
podemos factorizar por z, ¿cierto? Que tiene un factor común. Démosle por z primero. Y además por un número. Z factor de 6z, ¿cierto? Más 4. Ese era el factor común. Sin embargo, este término 6z más 4 también tiene otro factor común, que es el 2. Yo puedo factorizar todo esto por 2. 2 factor de 3z más 2. Entonces, aquí saco el paréntesis y me queda el tiro que es el factor común en realidad era 2z. Entonces 2z factor de 3z más 2. Entonces el factor común de esta expresión 6z cuadrado más 4z era 2z. Aquí, bueno, quizás pueden verlo al tiro algunos, o necesitan hacer primero ya el factor común que era z, o primero pueden haber dicho el factor común es 2. Vamos con un último ejemplo y le mandamos la voz para ustedes, para que aclarar las dudas. O no, démosle al tiro nomás. Si eso era como lo... tienen voz para las dudas. Ahí ojo con los micrófonos, chiquillos, por favor. Entonces empezamos con esta factorización de extraer el factor común de una expresión. De una expresión algebraica. Claro, porque es el factor... Oh, por favor, compañero, a ver, voy a buscar quién está ahí. Ya sí, que estaba hablando, sí, estaba hablando un compañero. Claro que traemos en el primero. Lo silencia todo, ¿no? ¿O están ahí? Sí, el 6x cuadrado menos 5x. Eso es la primera expresión. Y buscamos el factor común de esa expresión en la x, ¿cierto? Y factorizamos por esa x. Eso es factorizar. A. Claro, le sumé 6A. Ujú. Es que primero realicé la suma. Me dio 30 menos 12. Y el factor común entre esos dos términos no era una letra, no era nada, era un número, que era 6. Entonces factoricé por 6. Y ahí puse el paréntesis. Bueno, ya voy a eso. La pregunta, o sea, en el ejemplo 2. Primero reduje los términos comunes, claro. 24A más 6A y el 12 lo dejé solito porque no tiene A. Y factoricé por 6, que era el factor común. Y ahora en el 3. Sí, sí, diga.
Claro, eso hay que hacer. Ujú. Los términos semejantes, claro, y lo reduciendo. Em, claro, y eso hicimos. Luego en el 3 primero el factor común que había ahí era z. ¿Ok? Entonces trajimos ahí el factor común z por 6z más 4. Luego nos dimos cuenta que esa expresión 6z más 4 aparte tenía un factor común que era el 2. Y factorizamos por 2 ahora. ¿Ok? Entonces el factor común, que no, extrajimos otro factor que era 2 aparte del que habíamos extraído antes, que era z, entonces el factor común, sacamos dos factores y eso lo multiplicamos nomás. Po. Entonces sería 2z por 3z más 2. Sí, porque lo factorizamos el 4z por z. Po. Porque si yo expando esa expresión me da lo de la izquierda. Z por 6z me da 6z cuadrado y z por 4 me da 4z. Buba z. Claro. Es que, claro, pues, como estábamos, el término que el z cuadrado, el que lleva el 6 ahí hay 6 por z por z. Entonces por eso factoricé por z. Por ejemplo, el ejemplo 4 si yo tuviese x a la cuarta más x cubo más x cuadrado más x, el factor común de toda esa cuestión sería x, ¿cierto? Y me quedaría x por x cubo más x cuadrado más x y más uno. ¿Cierto? Yo aquí podría seguir incluso, pero no es necesario. Porque ahí es el factor común de toda la expresión. Aquí, por ejemplo, los primeros tres términos tendrían otra expresión común que sería x factor de x cuadrado más x más uno. Pero serían solo los primeros tres términos, pues el otro no tiene. No lleva x, pues entonces no podría seguir. Sigamos con otro ejemplo. No sé cuánto es 7 al cubo. Entonces aquí ya sabemos. Sí, no. El 7 por. A ver, 7 por 50. Más, casi. 7 por 50 menos 7 sería, ¿cierto? 7 por 5, 35. 343. A ver, ¿es 343? Sí, es 343. Ya entonces el factor común aquí sería 7x, ¿cierto? Factor de x cuadrado. Ojo con los micrófonos que hacen un ruido más o menos.
Entonces sería 7x factor de el primer término que es... Ah, lo voy a silenciar, chiquillo. Y ahí estamos. Entonces factoricé por 7x. La expresión número 5, el ejemplo 5, nos queda x cuadrado. El primer término, el segundo sería 7x. Y el tercero sería más 49. ¿Cierto? Porque es 7 al cuadrado. Y eso nomás es factorizar por un factor común. Pues a ver, voy a buscar algún otro ejemplo que tengo en una guía. Ah, claro, puedo hacer, por ejemplo, algo así. Ejemplo 6. 3a cuadrado b c más 6a b cuadrado c más 9a b c al cuadrado. ¿Cuál sería el factor común aquí? Aquí no, no es más complicado, es lo mismo. Eh, yo veo el tiro que es a por b por c. A, b, c. El primer término, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 3a. El segundo término no, perdón. El primer término nos quedaría solamente a. El segundo término nos quedaría 2b. Y el tercer término nos quedaría 3c. Voy a hacer un par de ejemplos más y le reactivo el micrófono para las dudas. Tengo aquí. Catorce x cuadrado y cuadrado menos 28x cubo y... No, si igual sería la cuarta. No, dejémoslo como x a la cuarta. X a la cuarta. Ya. A ver. Factor común. 56 es 28 por 2, ¿cierto? Entonces sería 14 por 4. Entonces yo puedo factorizar de inmediato por 14x cuadrado. El primer término nos quedaría y al cuadrado. El segundo término nos quedaría 2x. Y el tercero es 4, ¿cierto? Más 4x cuadrado. Y ahí factorizamos. Entonces, ahora lo activo para la duda de los problemas 5, 6 y 7. Están por ahí, ¿sí? Dígame. Ajá. Claro, que ese es el factor común que encontré. Claro. Ajá. ¿Por qué? El,
El segundo término. Mira, si te fijas, el segundo término es 6ab cuadrado por c, ¿cierto? AB cuadrado. Entonces yo, al factorizar por 3abc, si yo el 3abc lo multiplico por 2b, ahí me da 6ab cuadrado c. Es decir, si yo multiplico S con S. Ay, ¿por qué siempre saco ese color? Si yo, si yo multiplico S con S, me da eso ahí arriba. Y lo mismo para el 3C. Si yo multiplico 3ABC por 3C, me da 9ABC cuadrado. Eso es extraer el factor común. ¿Algunas más dudas? Más dudas, más dudas. Ajá. Sí, sí, estoy escuchando. Claro. Oh, perdón. Sonó muy fuerte eso, ¿no? Oiga, por favor, ahí. Silencio el micrófono. Sí, pues. Es lo mismo que en el anterior. Ujú. Claro, ahí el factor común en la expresión número 7. En la expresión número 7 el factor común de todo era 14x cuadrado. ¿Ok? Y entonces eso sería la factorización por encontrar el factor común. Ajá. No, pues eso están al cuadrado. Eso significa, ¿cierto? Son la exponenciación. Significa que es 3a cuadrado por b por c. Entonces yo por eso el primer término. Ajá. Es lo que explicábamos al compañero. Yo al multiplicar. Hoy ahí hay alguien con ruido de ciudad. Sí, sí, estoy aquí. No, po. Aló, 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 aló. Ya, po. El primer término es lo mismo, po. Yo multiplico el 3abc con a. Todo ese factor, claro, nos da eso de ahí arriba. Sí, po. Exactamente. El factor común es 3abc. De toda esa expresión de arriba. Claro. Entonces, entonces ya con eso, con la 6 no hay drama. Ya. Ya entonces.
Eso es extraer factor común. Vamos con otro tipo de factorización. No, sí, está bien, excelente. Sí, a ver, estoy buscando un problemilla. Polinomios, relación de términos. No, no, no. Ah, ya. Vamos ya con cosas más chacales. Ah, no, pero primero hay que aprender a multiplicar. Entonces, multipliquemos algunos términos. Borremos todo nomás y multiplicamos. Vamos a hacer el paso contrario ahora. Antes multiplicábamos, o sea, factorizamos, ahora vamos a multiplicar la cuestión. Por ejemplo, si yo tengo eso y yo quiero expandirlo, va a ser igual a 3ax más b, ¿cierto? Más 3b, perdón. Multiplico término a término. Es decir, el 3ax me va a dar, o sea, el 3 por ax me va a dar 3ax y el 3 por b me va a dar 3b. Sigamos con esto. Y por... A ver, ¿cuál tengo aquí? A más b más z por a más b. Multipliquemos término a término. Nos va a quedar que es la primera expresión. Ahí más bi. Y el segundo término az más bz. Estamos multiplicando para cachar más o menos nomás la multiplicación. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo dos binomios? Por ejemplo, 7x más 1 por y más z. Ahí ya se complica un poco más, pero no es para tanto tampoco. Multiplicamos igualmente término a término. Primero, no, 7xy. O sea, voy a multiplicar los 7x por todo lo de acá. 7x por y me da 7xy. Luego 7x por z me da 7xz. Y ahora el segundo término multiplicamos por toda la expresión. Nos da 1 por y nomás. Y 1 por z, z. Exactamente. Entonces así se multiplican binomios. Sigamos con más binomios. 3x cuadrado más 6y por a más b. Por ejemplo, 3x cuadrado por a, que nos da ax cuadrado, ¿cierto? Más 3, 3b x cuadrado. Y, claro, ahora multiplicamos el segundo término.
Exacto. Sí, ahí sí está bien. Y... Está emocionado, compañero. Está emocionado porque está entendiendo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ya, pues entonces ya aprendimos a multiplicar más o menos dos binomios. Pero mira, ¿qué ocurre? ¿Qué ocu- Ah, sí, bueno, eso da lo mismo. Bueno, altera, a veces sí altera. Bueno, en el caso de la multiplicación no altera el producto. Porque el orden de los factores sí altera las cosas. No te va a poner. No te va a poner los calcetines arriba de los zapatos. O los calzoncillos arriba de los pantalones. Ahí el orden de los factores sí altera el producto. Sí, bo. Em, bueno, ya. Entonces, vamos con un ejemplo de un producto notable. Que son. Esto sí hay que aprendérselo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo. Oh, escogí el negro para rayar. ¿Qué pasa si yo multiplico esta cosa? A más B por A menos B. Multipliquemos término a término. Entonces el primer término con el primer término nos da al cuadrado. A con menos B me da menos AB. Luego la B con el A aquí nos da más AB. Vamos a escribir por orden alfabético como dijo el compañero. ¡Ay, hombre! Luego el B con el menos B nos da menos B cuadrado. Ojo, menos B cuadrado. ¿Qué pasa aquí? Miren, se nos cancelan los AB. Porque tenemos menos AB y más AB. ¿Qué nos queda? Nos queda que A más B por A menos B es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Y eso hay que aprendérselo. Por ejemplo, los voy a silenciar para que no... Vamos con un ejemplo. Um, a ver, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Puede ser con números, mira. ¿Qué pasa si yo tengo 100 menos 81? Bueno, ahí ustedes dirán al tiro, ah, es 19. Qué fácil. Pero calculémoslo de otra manera. Nosotros sabemos que 100 es 10 al cuadrado y que 81 es 9 al cuadrado. Entonces aquí tenemos que es, aplicándolo arriba, tenemos una diferencia de cuadrados. Así se llama esa identidad, diferencia de dos cuadrados. La diferencia de dos cuadrados, mira, si se fijan, el término A y el término B va a ser igual al producto de la suma de estos términos
por la resta de estos términos. Entonces, la suma de estos términos es 10 más 9 y la resta es 10 menos 1. Y oh, surprise, nos dio aquí 19 y acá nos dio 1. 1 por 1, eso es 19. Bueno, es un ejemplo para calcular las cosas de otra manera, ¿cachai? Porque, por ejemplo, si les digo, a ver... No, ya vamos con otro al tiro. A elevado a 6 menos b elevado a 6. ¿Cómo sería este asunto? Aquí ya tengo dos... Veamos la identidad de arriba. Po. Tengo dos cuadrados. ¿Pero qué está al cuadrado aquí? Sería, mira, si se fijan, es a elevado a 3 al cuadrado menos b elevado a 3 al cuadrado. Esos serían mis términos de aquí arriba, a y b. Entonces esto quedaría a elevado a 3 más b elevado a 3 por a elevado a 3 menos b elevado a 3. Entonces ahí factorizamos ahora. Otra manera de factorizar, cuando tenemos dos cuadrados, se puede factorizar de esa manera. Si se fijan, tenemos esos dos términos y los factorizamos a esto. Otro ejemplo. A ver. $10.000 menos 1. Si yo tengo... Factorice 10.000 menos 1. ¿Cachai? Puedo hacer el paso inverso. 10.000 menos 1. ¿Qué término al cuadrado me da 10.000? 100. Entonces sería 100 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces esto igual a 100 más 1 por 100 menos 1. Entonces aquí mira, ya encontramos, esto sirve igual a veces, que 9.999 es igual a 101 por 99. Abro micrófono para dudas. ¿Dudas respecto a la primera forma de factorización? O sea, este producto notable que es la suma por su diferencia. Silencio, reina. Vamos con la última pausa y ya volvemos, porque ya los veo